Javier, ¿qué pensás? No mucho más que agregar. Creo que este gobierno respeta la división de poderes. Este tema está en la justicia. Adorni está dando respuestas. Es quien tiene las respuestas. ¿Les incomoda a ustedes que estar explicando todos los días? Todos los días aparece un tipo diciendo yo era el piletero, yo era no necesitamos explicar nada porque no tenemos ni idea de todo esto que se está hablando. Vemos que los medios todos los días acusan sobre cosas que nosotros desconocemos, nos traen a entrevistas, nos preguntan cosas que no podemos responder y simplemente dejamos actuar a la justicia y esperamos que se defina lo antes posible para dar vuelta a la página y hablar de lo que realmente importa. Hay un milagro económico, la pobreza bajó a la mitad, la indigencia bajó a la tercera parte, la economía salió del pozo, la deuda pública está cayendo y estamos hablando de Adorni. Laura, ¿qué pensás vos? En relación a la corrupción no voy a dar opinión porque me parece que es el gobierno el que tiene que ocuparse de las situaciones ilícitas de sus propios funcionarios. En relación a lo económico, por supuesto que no comparto en lo absoluto. El gobierno habla de un milagro económico cuando me parece que todos en esta mesa vamos a coincidir con que el gobierno de Alberto Fernández no tuvo un buen manejo de la inflación, ¿no? Me imagino, voy a suponer que sí. Y ustedes saben que el gobierno de Alberto Fernández, si uno analiza la inflación promedio mensual, fue de 5 puntos. ¿Saben cuánto da la inflación promedio mensual de Milei? Con el último dato que tenemos, 5,1. Entonces, es medio extraño que hablen de milagro. Pero terminó en 211, ¿eh? Claro. Sí, terminó en 211, pero si uno... Porque si no, acomodamos los números, ponemos un punto para acá, los acomodamos y pasamos la plancha. Yo estoy hablando del promedio mensual de la inflación, que es un dato concreto y duro que hay que analizar y que pareciera que uno se olvidara. Hace más de un año que el gobierno intenta bajar la inflación por debajo de los 2 puntos, 2,5 puntos, no lo logra. Hablan de superávit fiscal cuando es engañoso y no hay superávit fiscal en el gobierno. Pero Laura, hubo la pandemia, en todo lo que vos decís, en todo ese gobierno de Alberto Fernández, la mitad casi, o un poquito más. Con más razón. Con más razón estaba parado. ¿Qué inflación va a haber si nadie compraba nada? La pandemia... Estaba totalmente liquidada la economía, todo. Bueno, así quedó, por eso se fue por el aire. Claro, la pandemia trajo... En términos de inflación, la pandemia trajo una crisis... compensa eso con los 200%. Claro, al final. la pandemia trajo una crisis económica tal en Argentina y a nivel mundial que fue catastrófica. Ni hablar de la sequía, pero como no sirven mucho las excusas y lo que es importante es hablar de los datos concretos, me parece que el gobierno es un experto en los eslogans, un experto en hablar de que ha finalizado con la inflación cuando eso no es cierto. Es un experto en hablar de un superávit fiscal ficticio porque la mayoría de la sociedad argentina no sabe cómo se compone el resultado fiscal. Entonces, como el gobierno se la pasa diciendo que hay superávit fiscal, la gente repite que hay superávit fiscal y no hay superávit fiscal. Entonces, hablamos de un resultado económico que no es tal. Voy a distribuir la riqueza. Javier, conteste, que lo veía con cara. Sí. Bueno, siguiendo el relato que acabamos de escuchar, creo que es indiscutible que Alberto Fernández empezó con una inflación más baja de la que dejó. Y que Javier Milei empezó con una inflación muy alta y la bajó muchísimo, ¿no? Es verdad, la inflación está alta. Hoy lo dijo el presidente, 2,6, no nos enorgullece. 2,4. 2,6 mensual, ¿no es? El último dato. 2,4. 2,6. Bueno, está bajando 2 puntos más. Están acostumbrados. Esperábamos quizás... Hizo precio, bueno, aprovechá. No. Realmente, algunos esperaban 2,4, fue 2,6, es 0,8 menos. La verdad que es un buen dato el de hoy. Creo que hay un sendero de desinflación que es indiscutible. Creo que de la mano de esa baja en la inflación ha bajado la pobreza, la indigencia. ¿Pero hace cuánto tiene claramente por arriba de 2,5 puntos la inflación? Bueno, a ver, sí, Almirón quiere contestar. Para agregar una cosa, la última vez que la Argentina tuvo 2,6 de inflación fue en el 2017. Tenés que irte mucho tiempo atrás para encontrar este punto de inflación. No me digan que vamos a hablar bien del gobierno de Cristina, me encanta. No, te voy a decir, 2017 estaba sí, claro, pero el gobierno de Cristina la inflación era inferior a la del 2017 con los salarios...
Era Sí, sí. 2,6. Claro, ¿Qué pero- inflación había si El estaba INDEC intervenido estaba el INDEC, que estaba detonado? Podemos hablar de la inflación que medía la ciudad de Buenos Aires, que es muy doy otro similar dato. a la Esperá, que mide ¿me el permite? INDEC, de muchas otras mediciones. Si no queremos tomar la medición del INDEC, no hay ningún problema. Esperá. Pero con el gobierno de Cristina teníamos una inflación más baja que la que tenemos ahora, con el salario más alto de Latinoamérica. A ver, espera. Me alegro muchísimo que estemos de acuerdo en eso. Iván. No estábamos de acuerdo, pero no importa. Iván. No, me parece que el dato que aporta no es tan concreto, ¿no? Porque está hablando de una inflación heredada que se la está imputando a Milei y saca un promedio que da alto por la emisión que hubo en el gobierno anterior. claro. Con lo cual es bastante tramposo ese dato, no es muy concreto. Y acá lo que tenés que mirar es un poco la tendencia. Es cierto que los últimos meses fueron complicados, es cierto, pero de cara al futuro la inflación va a ir bajando. Ya tenés todos los fundamentos para que eso vaya ocurriendo y lo que vos tenés que mirar es hacia dónde va. Lo que pasó fue que en septiembre, ante la amenaza de que podía volver el kirchnerismo, la gente se asustó, se puso la demanda en pesos en modo pánico y cuando eso se licuó, después la inflación va a empezar a bajar. Y va a empezar a bajar porque se congeló la oferta monetaria y eso tarde o temprano da resultado y empezó a dar resultado ahora en abril. Chousa, ¿qué dice de esto? El programa antiinflacionario es un fracaso absoluto. Ya casi 2 años y medio vista, ya hay evidencia suficiente como para poder dar un diagnóstico. Y programas similares de estas características ya habían colapsado a cero la inflación. La convertibilidad en los 90, en este momento, tenía 0% de inflación, con la economía volando. Una economía que crecía al 9%. Entonces, en este contexto, con un ancla cambiaria, que es la base fundamental del programa, que está muy rígida, Más fuerte es que nunca. insólito, es absurdo A ver, Iván. que sigas teniendo 2,6% de inflación. Hay para todos, pero breve. Iván, dale. Ah, sí, pero si de 200 a 30 te parece que no es un éxito, eso es lo más fácil. y si la solución es devaluar como venimos haciendo siempre, Ojo con fácil, porque hay mucha gente que hizo un esfuerzo muy grande. Bajar por de eso. No son los 200% a políticos acá, no nos 30% es lo importa. más Ni fácil. Cristina, ni Milei, ni Claro. nada. ¿Sabés Es la qué gente obvio? la que hace el ¿Sabés esfuerzo, qué no es obvio? tan Complicado. fácil. En un cuaderno es fácil, ¿eh? Si vos Contar a la quebrás gente el lo- sistema meses. educativo, el sistema sanitario, los apoyos a las provincias y todo tipo de presupuesto que puede ejecutar, y bueno, sí, un poco lo vas a pisar. Ahora, queda claro que es necesario para estos niveles de inflación que tienen que seguir endeudándose con todos los organismos multilaterales habidos y por haber y con el FMI, porque si no... ¿Qué harías vos en este momento? Vos sos economista. Vamos, Sí. tenemos una varita mágica Me para la encantaría señorita. Tenemos una pensar varita mágica, ¿me avisa? otro programa económico que no sea esto. Decí tus primeras 2 medidas como ministra de Economía. La No. señora entonces, Dos. Laura Testa, habla al país. Laura Testa, ministra de Economía Imaginaria. Vamos. En primer lugar, trataría de resolver el frente externo que tiene que ver con esta deuda monstruosa. ¿Qué haría, señorita? ¿Qué haría? Trataría de resolver el ¿Cómo frente lo hace? externo. Hablaría con los países para que alguien trate de prestarme dinero y sacarme ¿Quién, señorita? Venezuela. el que sea, Rusia, Lo que propongo China, es, Brasil. hagamos esto, chicos. El país que sea. A cada idea, concreto, enchufen el cable de la idea al financiador. Vamos. ¿Quién es el país que va a bancar esto? No, es imposible hacer futurología. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que lo que tendría que estar haciendo el gobierno es, en vez de seguirse endeudando... Pero espera, cada vez ahora estás más. gobernando. No. Estás gobernando, Laura. No, yo no ¿Me estoy... está escuchando? No, no. La primera- Este la juego primera es muy medida del gobierno divertido. Pero es divertido, Este pero juego es espera. muy divertido, pero yo no estoy gobernando. No es cierto. Bueno, Tampoco me quiero adjudicar vos esa harías. responsabilidad. Bueno, pará, vamos de a uno, porque pues. esa responsabilidad implica... No, pero lúdicamente 47. propongamos, porque yo sé que es un momento No, complicado, bueno, pero yo entiendo que no hay muchas puedo alternativas. proponer que me parece que lo Dale. primero que tendría que estar haciendo la Argentina es pensar cómo se va a sacar de encima de manera real y concreta la deuda monstruosa que Pero tomó está el bien. gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Milei con el Está bien. FMI, que representa esperá, el pará. 40% de la deuda externa que Está tiene la ahí, Argentina estuvo y que es Guzmán. gravísimo. Escuchame, Laura. Estuvo Martín Guzmán. Genio. Guzmán estuvo recomendado por Stiglitz. Stiglitz trabajó para el gobierno de Cristina. Cristina lo aceptó, lo validó y después ni Stiglitz ni Guzmán pudieron refinanciar mejor la deuda. No, yo y no hablo de terminó eyectado refinanciar. Martín Guzmán. Yo no Entonces, creo no que es la tan deuda con el fácil. FMI haya que refinanciarla. Yo creo que la deuda con el FMI hay que buscar la manera de pagarla, porque Bueno, tener pero- una deuda contraída con el FMI es tener Cuando un pacto con Néstor el en diablo. 2003, 2004 andaba bien, dijo, los chinos van... Yo me acuerdo, porque yo era
ya tenía memoria. 20.000 millones de dólares van a traer los chinos. Cero. Y vinieron todo tipo de productos chinos, pero ningún 20.000. No, hubo un endeudamiento cuando Kirchner paga la deuda. Hubo otro endeudamiento con Venezuela y China al 14% de interés. Ínfimo, ínfimo. Y si uno va completamente ínfimo, Aparte, y este si uno va a los gobierno se está datos, el desendeudando, desendeudamiento además, con el no se gobierno de está Néstor endeudando Cristina es este atroz. gobierno. Está desendeudando. Si vos agarrás la deuda del 2023, es mucho más alta que la que tenés hoy. Es decir, en el margen subió, en los últimos meses subió un poquito, pero es mucho más baja que la que tenía el gobierno de Alberto. ¿Pero el gobierno de Milei se endeudó o no? Esperen, Se esperen, está chicos. pagando deuda. ¿Cómo no se endeudó si se endeudó con Dale. el FMI, La con el verdad Banco que- Mundial Javier, y con dale. el BID? ¿Cómo que no Laura, se endeudó? Esperen, esperen. A ver, esperen. esto es un disparate atrás del otro, ¿no? Primero, lo que decía el Chousa sobre el tema de los 90 y la comparación. Empezó, creo que en junio del 89, el gobierno de Menem. Carlos 8 Menem. de mayo de 1980. Después de Tardó 2 un par de años años y largos. medio, de julio, perdón. De julio. 2 años y medio de hiperinflación al 5.000% hasta que se aplicó la convertibilidad, que recién fue en el 91. Recién ahí empieza el proceso. Ahora estamos comparando con Javier Milei, que en 2 años y medio bajó de 211, y 211 no es real porque tiene enorme inflación reprimida detrás de un tipo de cambio, obviamente Eso, muy por debajo 211 se del explica por valor de ustedes. mercado, y después vino todo lo demás. Sobre el tema del déficit fiscal, esto de no hay superávit fiscal, hay déficit y demás, Javier Milei recibe 5 puntos, 6 puntos de déficit fiscal. Si querés corregir de la manera metodológica que lo quieras hacer, bajás a 1. La corrección fiscal es extraordinaria. Pasamos Pero de un Javier país Milei tiene inviable, superávit o perdón, déficit. pasamos Esperen. de un país inviable en diciembre del 23 a un país viable en el 25. Si hablamos de deuda, de todas las maneras que lo quieras medir, la deuda está cayendo en relación al Producto Bruto Interno. Si hablamos de... ¿Qué más? La verdad que ¿Pero el gobierno de Milei tiene superávit o déficit fiscal? yo creo que tiene superávit fiscal. No, Hay una pero cuestión creo no, es un metodológica. dato duro, no es Esperen, algo que uno ¿me permiten? cree. ¿Dónde No es, depende de la no es metodología? algo subjetivo. ¿Me No, no, permiten? es que no depende de la ¿Me metodología. permiten? Tiene superávit primario, Permítanme. sin dudas, y el ¿Saben qué superávit podemos fiscal hacer? financiero depende de cómo calculás. Bueno, O sea, si le adjudicas los señorita, intereses de deuda o no. Ministra. Perdón. Ministra. ¿Qué te permite un programa de televisión? Mezclar lo grande, lo mediano y lo chiquito, hacerlo así, pasamos de tema y después volvemos. ¿Qué lío se armó por un Tesla? Hay 4 Teslas solamente en toda la Argentina. Yo no sé si esto es comedia, drama, ¿qué música le tenemos que poner? ¿Qué lío se armó con esto? Hasta Milei salió a apoyar un tuit. Miren esto, este auto que se ve de asientos en Estados Unidos, por supuesto, pero en muchos otros países también, de un diputado de La Libertad Avanza, generó un revuelo porque ¿de dónde salió? Vino en el Artemis, muy raro para la Argentina, y se llevó la marca y la atención y los reflectores. Así es, así es. Vos dijiste 4 Tesla en la Argentina, 1 lo tenía un diputado de la Nación. Manuel Quintar, diputado por Jujuy. Bien, origen de fondo, Fioribelo, ¿sabe? Lo problemático sería si el diputado no puede explicar. ¿Verdad? Por La supuesto. persona- No tiene nada de malo. Hay que terminar con Tiene una explicación difícil. Hay que terminar, igual, diputado. perdón, Nacho, con este progresismo estúpido de perseguir Diría- a la gente que le va bien económicamente, que no puede comprarse nada. Si la persona es una persona de bien, ganó la plata trabajando. Si está bien ganada, Y eso está discutido, todo eso está perdón, discutido. En el Si caso quiere del comprar diputado 5 Tesla, es un problema de él. Totalmente. Ahora, ¿Tiene bien el origen la de fondo? declaración jurada del auto la va a tener que presentar en lo que viene. De manera que ya empecé. A ver, podemos hablar éticamente si te parece bien en un país que está volando por los aires en ciertos aspectos sociales, aparecer con un Tesla. Creo que es una provocación. Ahora, desde el punto de vista penal, si es una persona de trabajo que puede justificar, porque seguramente lo debe ser, si no sería realmente un estúpido si hace una cosa así, no creo que tenga ningún problema penal, porque va a tener cómo justificarlo. Tener plata no es un delito. El tema es cuando no la podés justificar, muchachos. La familia del diputado Quintar tiene una clínica. ¿Y eso es delito, Nacho? No. Fue en el... No lo conozco yo al diputado, momento- pero No, yo- hay gente que capaz, profesionales que en algunos momentos no, me excluyo, No, lo que hay que le va explicar bien en es algunos cómo temas. funciona esa clínica y con quién hizo negocios durante No, años. Lo que hay que ver es si el funcionario puede demostrar que lo que tiene lo ganó en forma lícita y declarada, siendo funcionario. Ahora, si la persona laburó toda su vida y ganó 10 autos de eso y los quiere usar, Sí. ¿cuál es el problema, muchachos? No, ¿qué pensás vos, Lu? ¿Irías con un Tesla al Congreso?
No es mi estilo y tampoco puedo comprarlo. Pensaría en comprar un inmueble. No tengo la fortuna de Quintar, pero Quintar es un buen pasar. Me parece que viene de una familia reconocida, de fortuna en su provincia y coincido con el doctor. No tiene por qué... A ver, el auto, si él hubiera querido comprarse un departamento, si hubiera querido comprar otro auto de alta gama, seguramente no hubiera llamado la atención. Lamentablemente es como dice, o respetamos la propiedad privada, respetamos la disponibilidad de lo que cada uno hace con su plata, lo que se le da la gana, y en ese sentido nadie está en condiciones, por lo menos en nuestro bloque, siempre que responda y tenga en orden sus cosas, no tenemos yo por lo menos no soy de hablar de los bienes de los demás. Ahora, me interesa cómo usted, previo a esto, ya tenía información de tantas cosas que si no hubiera sido por el Tesla, digamos, está bien, pero me parece... Pero yo te voy a explicar algo, los funcionarios públicos deben explicaciones, hizo una no hay que conjetura, lograr otra cosa. Usted sabía, induce a una idea falsa, una idea que no tiene nada que ver, está... de alguna manera tratando de relacionar. Pero yo me acuerdo de Milagro Sala en la clínica de diputado. Pero bueno, eso pregúntele al diputado. La parte política la va a tener que explicar si el tipo cambió de partido, ¿no? Eso sí ya sabemos. Es otra cosa. Detalles, ¿no? Ahora, no, pero es cierto. Ahora, desde el punto de vista penal, aparecer con un Tesla siendo diputado de la Nación es polémico. Creo que fue pésimamente asesorado en hacerlo, porque fue una provocación. Pero desde el punto de vista penal, repito, si la persona tiene origen de fondo. Si tiene origen de fondo, tenemos que dejar de perseguir. A ver, andar en un lindo auto. Ya lo dijo Miguel Ángel Pichetto. Basta de culpa por tener. Ahora, después está el análisis de si es la oportunidad política de este momento, si el origen de fondo. Coincido con Almirón en esto. Me parece que perseguir a una persona. El tema es el momento. Por eso, ahora, que venga y diga, usted es funcionario público, anda en un auto de 300 lucas verdes, perfecto, lo podés acreditar. Si lo puede demostrar, buenísimo. El problema va a ser, yo creo, tengo entendido, que sí lo va a poder demostrar. Ahora, Adrián, el presidente Milei ha establecido esta idea de la moral como política de Estado. Él mantiene su sueldo de presidente en niveles muy bajos, evita tener aumentos en ese marco donde no solo hay una moral en términos profundos económicos, sino también demostrar gestos muy claros a la ciudadanía. ¿Cómo ves el gesto de un diputado que llega con semejante máquina al Congreso de $100 y pico mil en una circunstancia, bueno, donde la gente está acompañando al gobierno en un proceso doloroso de corrección? Bueno, si la pregunta es si hay un gesto de ostentación, no lo sé. Yo no me gusta opinar de estas cosas. La verdad que yo no lo haría. Sin embargo, no veo delito. Creo que hay que respetar. Supongamos que no hay delito. Hay que respetar la voluntad de cada uno de hacer con lo propio lo que cada uno quiera. Después, desde este punto de vista, es algo que yo no haría. Si pudiera hacerlo, tampoco lo haría. Rodearse de esos signos de lujo no desconectan al político de la ciudadanía y pierden la percepción de las necesidades de la ciudadanía. Por eso digo, yo no lo haría después. Pero pará, porque Milei está planteando romper con la corrección política. Milei está plantea la casta. Mirá lo que dice Milei. Cuatro cosas. Uno está en el Congreso, dale. Milei. Me encantó. Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon si me regalaba uno pero no me dio pelota. O sea, yo le dije, me regalás uno a la Argentina, ¿no? Para que me puedan mover en un bicho de eso. ¿Sabe qué? Lo pintamos de negro ese y andamos por eso. ¿Sabe qué? Sería un flash. Sería un flash total. Pero nada, o sea, yo le pedí que lo regale a la Argentina, no lo convencí. Claro. Pero, entonces, digo, ¿qué voy a criticarlos? Digo, ojalá me pudiera comprar eso yo. O sea, no tengo con qué. Es más, pedí que se lo regalen al país para poder usarlo mientras que me encantó. Cuando terminé, me bajé. Bueno, ahí está. Ahí vendría el primer problema para el presidente de la Nación, ¿no? No podés recibir un regalo. Porque no podría recibir un auto así de regalo, porque eso sí sería un delito. Él dice que es para la Argentina, ahora, pasaría a los bienes del Estado. Basta, hay profesionales que les va bien en que tienen distintas profesiones que les van muy bien. Es una provocación, es como dijiste vos. Ahora, me parece que lo que decía Lu recién es una falta absoluta de conexión, de cintura, de conexión política, empatía, de tacto con la gente, caer a una provocación. Soy diputado de la Nación, supuestamente tenés un sueldo de 4 o 5 lucas y venir con un auto. No vale eso, vale mucho más que el valor que dijo ella. Tiene un valor muy alto. Entiendo que viene una familia fierrera, vale? con autos, con motos. ¿no? Cerca de 300.000, dice. Ponerlo acá en Argentina. Tiene un valor de
casi $270.000. Ministra, ¿no está ya listo a punto caramelo para ser expropiado? No, yo no pienso que haya que expropiar nada. Me ofende el chiste, te diría. No, lo que está claro es que... Si pierde el humor. No perdamos el humor. Ese chiste, frito. yo todo lo digo muy risueña. No, lo que está claro es que como el gobierno no pudo combatir a la casta rápidamente, se unió a ella. Me encanta este final feliz en donde se han abrazado a la casta porque el presidente quiere andar en un auto de $300.000 cuando al mismo tiempo le pide a una población que aguante porque en algún momento van a poder estar mejor y bueno, otros van en jet privado a Punta del Este y entonces capaz lo que parecía es que en realidad... llevan en los diarios en el Claro, audio. creo que Sousa, ¿qué creo que piensa no de esto? querían venir a Como cambiar la economista Argentina. tiene que poder opinar de todo. Sí, me parece eso oprobioso. A ver, los tienen acá los diputados, lo único que pueden hablar es estar defendiendo como pueden. Lo lamento por ello, Javier me parece una persona honorable y lo único que hablan en vez de la agenda económica, política del gobierno es tener que estar defendiendo escándalos de corrupción que no son de ellos además. Y en un momento en el cual, la verdad, digo, la gente la está pasando mal, cada vez se escuchan más testimonios de gente que suprime comidas. Hace 2 días fue la marcha universitaria con un desfinanciamiento brutal al sistema de educación superior. El gobierno, Chousa, para hablar en serio y corrernos del Tesla a lo verdaderamente todo, ¿viste? A cada uno le importa algo, pero el gobierno dice, impuestos yo no puedo subir. Guita prestada ya no hay y emisión no puedo. ¿De dónde la sacamos? Hoy emitieron, mira, justo me tiraste del centro para la cabeza. A ver, cabecea. Hoy hubo una emisión monetaria muy fuerte, distribuyó utilidades el Banco Central. Le pido a la gente que googlee, hubo una distribución muy fuerte de utilidades, 6 billones de pesos, maquinita, así que el relato de la emisión quedó en el cajón. ¿Está emitiendo Iván Kachanowski? Hoy es cierto que hubo una emisión fuerte, pero venís de 8 meses de tener la base monetaria congelada, digamos. Entonces venía totalmente horizontal. Entonces hay que ver. Aparte, esta emisión es acompañada de una normalización de la demanda de pesos también. Antes nadie quería pesos. No es que ahora la gente está enamorada del peso, pero no está en el modo pánico. ¿Por qué? Porque el gobierno ganó las elecciones en octubre y se empezó a recuperar la confianza. Entonces esta emisión va acompañada de una demanda mayor de pesos. Sin embargo, el mes pasado fue el que más dólares se compraron. Siguen comprando. Desde las elecciones hasta ahora, ¿no? Pero comprar dólares no es emitir. Comprar dólares es una manera de emitir y poner pesos en el mercado. Si comparás igual la compra de dólares con el momento de la elección... No, ahora 1.500 en abril. Bueno, está bien, pero estabas en 5.000, Pero 4.000. emitir no es solamente la maquinita, sino cuando pones pesos en el mercado para comprar dólares. Bueno, ¿por qué? Porque el FMI te está pidiendo que tenés que acumular reservas. Yo lo único que pido que antes de termine el programa, déjame ver, son casi media, que alguien diga medidas alternativas posibles para tener un escenario distinto. Tenemos economistas, hay un par, pero hay no un digan, par. no empecemos con la pechera en el supermercado. No bajarle el impuesto a los más ricos, por ejemplo, los impuestos a los más ricos de la Argentina, que es algo que se discute a nivel mundial. Ese fue una sola vez, te quiero recordar, el impuesto al grandes patrimonio de Máximo. No, a los más ricos me refiero, por ejemplo, a bienes personales. Este gobierno se encargó de bajar brutalmente bienes personales. Cuando en todo el mundo se encargan de intentar gravar a los más ricos, no más impuestos en general, a los más ricos, porque es la única manera de distribuir la economía y una economía que es muy inequitativa y muy injusta para un sector Pero, Laura, muy importante de la población. 16 años con el mismo programa económico y no funcionó, lamentablemente. ¿Qué es lo que no funcionó? No funcionó. Bueno, terminó Sergio Massa con terminó Sergio Massa llorándole swaps a China porque no había más nada. En la Argentina la gente iba a comprarse 3 shampoos por tanto necesita. Pero están mezclando. ¿Por qué necesitas Yo estaba sacarte hablando los pesos? del gravamen de los impuestos a los más
ricos. Ese esquema se agotó. Argentina no tiene inversión. Pero es a lo que Laura, se discute a no nivel tiene mundial. crecimiento, no tiene En crecimiento Europa del y en PIB. Estados Unidos van por los gravámenes a los más ricos. Laura, No es algo que se nos ocurre en la Argentina. A mí me parece que sería bocado honesto chiquito. intelectualmente proponer, estamos todos deseosos de escuchar alternativas que no hayan ya fracasado, nada más, señor. No, hay un dato objetivo. Nosotros, cuando arrancó la gestión, además de aprobar, digamos, la ley base, la incorporación del RIGI hoy, a fecha de hoy, permite en estas 13 proyectos de incorporación al RIGI que la Argentina genere más de 28.000 millones de dólares en el país, con lo que implica empleo de manera directa e indirecta, una creación importante de puestos de trabajo. En mi provincia hay una inversión importante en la zona foresto-industrial que directa o Corrientes, directa o indirectamente genera 13.000 puestos de trabajo. Una pastera y el desarrollo de lo que implica la zona forestal de mi provincia y en la región son inversiones importantes que vienen a través de la seguridad jurídica, a través de la estabilidad económica, a través de una baja inflación, a través de normas claras, la reforma laboral, que fue justamente, fíjate lo que es la historia argentina. 2017, vos tenías que remontarte a abril del año 2017 para tener esta inflación de hoy. Es una catástrofe lo que está pasando en materia laboral. En noviembre o en diciembre desde que asumió lo tenías el al gobierno gordo no para de Mortero, aumentar el desempleo, es una catástrofe. Lo tenías se al perdieron gordo Mortero 200.000 puestos de evitando trabajo la reforma registrados. laboral. Es Hoy una tenés catástrofe reglas lo que está claras. sucediendo en materia laboral. Catástrofe fue el vacunatorio, catástrofe fue la emisión monetaria, catástrofe fue ¿El la causa desempleo le aumenta o no al gobierno de Milei? Laura, estás mintiendo catástrofe No, fue pero eso es un dato del Santa Cruz. INDEC. ¿Cómo que estoy mintiendo? Más de 500.000 millones de plata que se afanaron. Ahora va a hablar pero el Luciana- gobierno le Luciana aumenta o no el Vázquez, dale. desempleo. Yo simplemente de a uno quería decir, que hablen de a uno. Esa sería mi única Pero aprovechá el intervención. envión y decía algo. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Que últimamente lo que pasa es que cada uno viene con un dato y no se puede construir algún tipo de conclusión relativamente creíble y viable, ¿no? Sobre qué está pasando en la Argentina. Porque están pasando varias cosas al mismo tiempo. Lo que señala Laura es cierto, aumentó un punto porcentual el desempleo, sobre todo en el conurbano. ¿Cómo es el INDEC, la última información? No. ¿Cuánto es el desempleo hoy? 9 puntos. 8 puntos y algo. No, En el conurbano 7,5%. en el conurbano bonaerense. Sí, y 9 puntos en la provincia más importante del país. Lo que estoy Neuquén es 2,4, Lo que estoy 2,2. planteando es que es heterogéneo esto. Pero Entonces antes hay era de verdades 6. en cada situación. Entonces aumentó el desempleo. ¿Cuánto Si vos es? En Buenos Aires. De 6 No, a 7. a nivel nacional antes era de 6. Y pasó de 6 a 7. Entonces, si vos pasás de 6 a 7 y pico, es que te aumentó el desempleo. No. Y si vos mirás específicamente el empleo registrado, te das cuenta que es el que más aumentó el desempleo ¿Cuánto es el registrado. dato de desempleo Se hoy? perdieron 200.000 Iván, solo un dato, puestos de por favor, trabajo. por favor. ¿Cuánto es el desempleo 200.000. hoy? A ver, espera, 7,5. Sí. ¿Cuánto era igual mes o igual trimestre hace un año? No. ¿Cuánto era igual un año anterior? ¿Cuánto era igual un año anterior? Comparemos con el último Con lo que vos dato quieras. del 2023. Cada uno elige el dato que me gusta, es lo que con dice el Luciana. último dato del 2023 para poder comparar gobiernos. Esperá, El gobierno Laura, le dale. aumentó Iván, el ¿cuánto era? desempleo. Hace un- Chicos, si vas a ser como ministra de Economía así, no vas a distribuir vos, ¿eh? No, pero déjame- Dale, Iván, dale. ¿Era una pregunta concreta o hablo libre? No, del desempleo. ¿Del desempleo? No, a ver, yo creo que es como un poco dice Adrián, hay cierta estacionalidad en el empleo, no lo tenés que comparar con el dato anterior. Es cierto que la formalidad está sufriendo, pero el empleo neto con la informalidad está subiendo y ahí hay un desafío. Con la Por eso informalidad. pero para eso está la reforma laboral, para que después el informal pueda ir al formal. Esto se transita, no va a ser un Esa cambio. promesa es. Ahora, acá hay una buena noticia muy importante, igual que nadie mencionó, que creo que es el super RIGI. Porque si el super RIGI avanza, eso implica recaudación adicional. Porque es para sectores que todavía no están invirtiendo en Argentina. Vos tenés recaudación y lo que venga del super RIGI es recaudación adicional que va a permitir continuar con la baja de impuestos. Y esa solución es bastante original. Bien. Chousa, cierre la ronda. Sí, digo, Breve. el indicador de desocupación, de desempleo está bastante perimido hoy porque hay una transformación del mundo del trabajo. Lo que hay que mirar son los datos de CIPA, empleo registrado privado, como decía Laura, más de 200.000 empleos. Un poco más de 2 años, es una locura.
El problema es productivo. Argentina hoy tiene una heterogeneidad, una economía a 2 velocidades, donde crecen, traccionan los sectores más vinculados a agrominería, petróleo y gas, o sea, sectores que no dependen de la demanda interna. Construcción, industria y comercio, que son los que más mano de obra generan, están muy retrasados todavía. Bien. Por abajo de los niveles. Déjame que fue el preguntarte gobierno esto pasado, que era como un desastre. síntesis. Esta es una síntesis. Propone un ministro de Economía. El ministro de Economía que pediría chouzas si todo fuera posible es... No hay un nombre. Dale, decí uno. No, cualquiera que implemente un programa económico radicalmente diferente que este. Y quiero decir una cosa. Pero decí uno. No, cualquiera, el que más te guste. Laura. Decí, no. Laura. ¿Quién? Laura. Ya me eligieron. Permítame. Me voy de este programa. Ven. Mirá que criticamos, yo voy a decir algo ministra, cruel. Criticamos al gobierno a lo loco. Ahora, extrañar al gobierno de Alberto Fernández no lo había escuchado, te juro que hace muchos años que no lo escucho. Creo que te... Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.